Bueno, estamos en Sábado al Día, es momento de la Conexión X. Recordarles que pueden ver nuestra programación en vivo y directo en la página www.teleuniversotv.com. De igual forma, les invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube, Teleuniverso, Canal 29, y en el modo particular estamos como Luis Manuel Flores. Asimismo, les invitamos a seguirnos en las redes sociales de esta plataforma. Gracias por estar con nosotros, y en esta ocasión pues recibimos a una de las representaciones más significativas en el Cibao de lo que tiene que ver con la gestión municipal. Y además de ser alcalde, lo digo porque es una persona que se ha formado en el ámbito de la organización territorial o el planeamiento urbanístico y todo lo que tiene que ver con la localía o con esos gobiernos cercanos que son las alcaldías, los ayuntamientos. Miguel Guarocuya Cabral, alcalde de Moca, ya rumbo a un tercer periodo. Gracias, alcalde, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Luis Manuel, gracias al Sábado al Día, y un abrazo a toda la teleradio Platea. Y lo digital, esto va por todos lados. Sin lugar a dudas. Usted es un hombre que se ha vendido mucho como expresión cultural, expresión poética, en menor grado como actor judicial, que lo ha sido, pero también un hombre de medios. ¿Cómo usted lee este proceso de transición que estamos viviendo, dueño de emisoras tradicionales, lo que se llaman plataformas tradicionales? Sí. ¿Cómo usted lee esta situación de transición a los medios digitales? Bien, es una dinámica, una dialéctica que se ha venido dando, y te lo digo porque cuando uno estaba en medios analógicos en los años 70, 80, porque soy de esa época, y observo cómo se ha ido produciendo una serie de, digamos, de avances, de saltos disruptivos desde el punto de vista tecnológico, nos damos cuenta de que el mundo está dando saltos ya cuantitativos y cualitativos gigantes, y esto pues nos obliga a quienes de una u otra manera hacemos servicio público a través del Estado o hacemos servicio público a través de la comunicación, a tener no solamente la corrección y la información debida y al día, sino asumir con un sentido de responsabilidad histórica lo que hacemos y cómo lo hacemos. Siendo dueño de una emisora o varias plataformas de comunicación análogas o tradicionales, esto sería una pregunta que pondría cuchillo contra su propia garganta. En este momento, ¿Miguel Guarocuya haría una inversión en una emisora o en un canal de televisión exclusivamente en este momento de la comunicación? No, yo plantearía diversificar la comunicación, porque la tendencia es diversificar y asumir una combinación inteligente de lo tradicional con lo novedoso, con lo, como dije ahorita, con lo disruptivo, con lo que ha cambiado de manera radical, y que nos armemos de unas herramientas que validen la tradición de la comunicación con el nuevo concepto de la comunicación. ¿Usted no cree entonces que la radio y la televisión mueren en algún momento? No, al contrario, es un ajuste que se va produciendo al cambio del tiempo. Okay. Y ese ajuste entonces, como es este caso, por ejemplo, tú puedes ofrecer televisión tradicional, pero también plataformas digitales, como tal, claro, digitales, que va a ir acortando los espacios territoriales, pero también el tiempo. Y tú vas a tener la facilidad de tener este programa en podcast para cualquier momento, cualquier día y en cualquier condición que tú puedas optar, tener ese contenido y nutrirte de este contenido. Y en el caso de los contenidos propiamente, porque a la par de esa discusión de la transición, llevamos el discurso moral o la discusión sobre lo moral y lo ético de los contenidos. ¿Usted qué piensa del contenido que se hace actualmente? Tenemos que cuidarlo, porque no es verdad que por los cambios rápidos que se van produciendo también tenemos que desnaturalizar los contenidos y prostituirlos.
bajo ningún concepto. Al contrario, los pueblos deben ir avanzando hacia mejoras continuas, así como los hacen los japoneses y que le han sacado buen provecho al sistema, a la metodología de la mejora continua. Así mismo debe ser la comunicación, para que la sociedad también profundice en saltos cualitativos y cuantitativos hacia un futuro más promisorio desde el punto de vista social y desde el punto de vista colectivo. Anteriormente, por lo menos 10 años atrás, yo recuerdo que se establecía mucho la diferencia, la comunicación capitalina y la comunicación interina. Entiéndase de la comunicación que se hace en los pueblos, en el interior, Moca, Puerto Plata, La Vega. Así o sea, es. Para los capitaleños, capital es capital, un país aparte o un país de otro país, y el interior es otra cosa. ¿Usted diferencia el análisis de los contenidos en esas dos vertientes o para usted debe de enfocarse en una sola dirección? Ya las fronteras se han ido prácticamente desapareciendo. Esas fronteras de que en la capital o en el centro radial y capitalino se hacía la comunicación, digamos, más avanzada, o con el cuerpo de talentos de más capacidad, ya eso se ha ido perdiendo y esa brecha se ha ido desapareciendo o estrechando a la mínima expresión. Yo me acuerdo, oye, cuando yo comencé radio, yo comencé radio siendo seminarista en Jarabacoa, o sea, seminarista salesiano. Porque usted es nativo de Moca, pero soy de Moca, pero se formó en Jarabacoa en la parte, correcto, en la parte salesiana yo estudiaba en Moca y después opté por el seminario de Jarabacoa para la formación en la congregación salesiana como sacerdote. Pero yo después abandoné los hábitos y asumí la comunicación con un criterio ya más profesional, el derecho, la judicatura, a la que serví muchos años también, la magistratura, pero cuando lo comencé en el mundo católico, en Radio Jarabacoa. Y hablar, por ejemplo, de Santiago de los Caballeros en ese entonces, de las emisoras tradicionales, Ondas del Yaque, Radio Amistad, La Voz de la Española, Radio Amistad, etcétera, era como un centro de gravedad que tú lo veías allá en la lontananza, en la lejanía, y en el caso de los pueblos, tú veías un cierto nivel de rezago. Como un aislamiento. Sí, un aislamiento, un rezago, una limitación. Y la capital tú la veías todavía con una situación más, digamos, especial y lejana. Entonces, cuando tú vas notando que esos cambios se van produciendo y lo que no existía en Moca o no existía en Jarabacoa, un simple estudio de grabación que tú tenías que ir a La Vega, tenías que venir a Santiago, a los pueblos más desarrollados, a San Francisco de Macorís a grabar un simple comercial, un audio o lo que sea. Entonces tú notas que los cambios han sido vertiginosos, claro, han sido significativamente grandes, porque ya tú tienes en cualquier espacio hasta rural, las facilidades de hacer comunicación y llegar a una inmensidad de blanco de público extraordinario. Claro, y uno solamente quizás se enfoca en el talento que produce ese contenido, pero la parte técnica, los pueblos están cargados de muchísimos muchachos talentosísimos, unos técnicos que te hacen de magia con ediciones audiovisuales. Claro, o sea, claro, yo creo que sí, se ha avanzado bastante. Para que tú veas, Luis Manuel, yo tengo un sobrino que hizo el grado de técnico en edición, en diseño gráfico, sonido, en audio y todo. Y por ejemplo, eso no existía antes. No, claro. Yo me acuerdo era que totalmente empírico. Correcto, era empírico. Tú venías a un estudio de grabación y habían islas de edición, con reel, y todo lo que se hacía prácticamente era
con una tecnología muy primaria, muy rudimentaria. Y ahora tú notas cómo los niveles de tecnología llegan, un estudio de grabación o una plataforma como esta, tú la ves en la frontera lejana, como tú la puedes ver en cualquier pueblo o en zona rural del país. Sí, totalmente de acuerdo en esa visión. Se ha avanzado bastante y creo que sí, hay que moderar el tema de los contenidos en cuanto a lo ético y los valores que le dejamos a la sociedad. Sí. Antes de meternos a lo político, que eso yo sé que es lo que la gente quiere, a mí me gusta hacer ese paréntesis en lo filosófico o humanista. Usted habló de su formación como seminarista y destacamos que también estuvo en la judicatura, fue específicamente presidente de la Cámara Penal de Moca, de la primera Cámara Penal. Correcto. ¿Usted entiende que al impartir justicia, la conciencia sobre una divinidad, sobre un Dios, un poder superior, juega en la decisión de los actores judiciales? Impartir justicia, administrarla, es parte no solamente de una esencia que tiene mucho que ver con observarlo históricamente, con una capacidad y un privilegio que tenían no todo el mundo. Y por ende, quien administra justicia también debe saber que debe gestionar ese privilegio que le da la sociedad de una manera muy responsable. Y si tú emular la divinidad, el sentido de la justicia, porque a partir de la divinidad, de lo justo, es que aparece la justicia. El hombre comenzó a entender la justicia desde el punto de vista de que el más justo era Dios. Pero entonces se banaliza el tema Dios en un proceso judicial por muchas veces. No, lo que se quiere llegar es a llevarlo al plano divino, de que la justicia no se banalice, no se lleve a lo terreno, sino que todo lo contrario, los terrenos lo llevemos a lo divino. Pero lo divino es más, como tú lo dices, filosófico. Claro. La filosofía del derecho. La filosofía última es eso, sí, lograr la convivencia social a través del sentido de la justicia. Porque tú no garantizas nada con un testigo que te levante la mano derecha y te jure por Dios que no hizo ese hecho o sí lo hizo, porque posiblemente se esté banalizando ese concepto. Pero administrar justicia es más allá de eso. O sea, digamos, el actor principal que administra justicia no solamente debe ver las acciones exteriores del hombre o los dictados propios de sus argumentos, sino que debe ser más profundo en el análisis y ver las muestras, las evidencias, todo eso. Y ver todo en una integralidad, en un sentido holístico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista espiritual incluso. Por lo que te dije ahorita, porque lo espiritual, lo divino, es lo que orientó originalmente el nacimiento de la justicia como tal. Claro. Entonces, por eso el administrador de justicia, el actor que busca precisamente el fin último de la administración de la justicia, debe hurgar y profundizar en estos aspectos tan, digamos, tan sutiles y tan delicados, para decirlo de alguna otra manera, que te lleven a ti a un plano no corriente, sino excepcional como ser humano. ¿Y por qué renuncia usted a esa posición en el 90? En el 90 todavía la justicia estaba más prostituida. Porque, esa era la otra pregunta. Sí, correcto. Esa era la otra pregunta. Había un mercado persa. Se vendían y se compraban. Recuérdate que en esa época justamente yo era parte, por ejemplo, en la provincia de Espaillat, que era el juez de mayor categoría en el distrito judicial de Espaillat, pero otros jueces de corte a nivel nacional y jueces de diferentes denominaciones nos planteamos la primera y única huelga a nivel nacional de jueces.
La única huelga en el 90. A partir de ahí... Es que ese Balaguerato estaba metido ahí en todo. Y había alguien que no era una persona con carácter, con convicciones para disciplinar la justicia, como era Contín Aybar, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un hombre ya octogenario. Era muy timorato, prácticamente muy timorato, y no tenía un sentido de proyectar la justicia más allá de ese momento difícil que se estaba viviendo. Entonces, yo decidí que no podía convivir ¿Le pasaban su papelito por debajo? Mire, ayúdame ahí con este caso. No, ellos me respetaban en ese sentido. Lo que no respetaban era muchos que estaban alrededor de uno. Entonces uno se convertía como en una especie de elemento raro dentro de un mundo también igualmente raro. Hacía hostil hacer el trabajo. Era hostil, porque la justicia era como tú lo dices, muchas veces porque los jueces eran seleccionados a través del Senado de la República y tenían alguna dosis política. Los que no teníamos dosis política, entonces nos veían como un bicho raro. Yo sé que ya usted es PRMista y hay una línea de discusión, pero yo se lo voy a preguntar como quiera. Actualmente la justicia, ¿cómo usted la evalúa? Bueno, la justicia ha ido avanzando a pesar de todo, ¿eh? Uno la quisiera mucho mejor, pero debe seguir profundizando cambios radicales y fundamentalmente en, digamos, los actores de la administración de justicia. Yo he visto muchísimos actores que los llamo a la humildad, que se han entendido por encima del bien y del mal, y un juez debe... Anclando con ese mismo tema de la transparencia, la honestidad, vimos un pasado proceso, Guarocuya, a nivel municipal, en donde nos concentramos básicamente en las grandes urbes, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, en las demarcaciones, digamos, del interior o menos desarrolladas, como son nuestros pueblos. Ese proceso, ¿cómo usted lo evaluó? ¿Qué tan difícil es llevar una gestión municipal en estos momentos? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que ya no es solamente que se necesita un alcalde para que gane un proceso electoral, sino que hay un alcalde que tiene que trabajar apegado a unos lineamientos como son una nueva ley, relativamente nueva ley de ordenamiento territorial? ¿Qué tan complejo se torna manejar una ciudad que no sea la capital ni Santiago? El Estado se ha ido, digamos, cualificando cada vez más, se ha ido haciendo más complejo, pero no quiere decir con ello que esa complejidad no busque lo que debe ser al final el servicio de calidad. El servicio de calidad es el que te va a garantizar llegar a cambiar y transformar la calidad de vida que necesita la persona, porque es al fin el sentido de la política. Tratar de que la calidad de vida de los habitantes y del territorio cambie de manera formal y a favor de una mejor vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos avanzado también igualmente mucho. La transparencia, la eficiencia, la eficacia, la burocracia cero, o sea, el tipo de... Agilizar los procesos. De agilización de los procesos es importante, y creo que está llegando a las más recónditas de las jurisdicciones y de los territorios. Te voy a poner un ejemplo. El SISMAT municipal es un sistema de monitoreo de la administración pública municipal. Claro. ¿En qué lugar están ustedes ahora? En cuarto y quinto. Estamos en el top 10 siempre. Desde que usted llegó en el 20. Sí. Yo le pedí eso a los muchachos. Lo importante, como uno viene de la radio, siempre quiere estar en el top 10 de los mejores 10, en el ranking de los... Claro, pero también por entender qué es lo que debe suceder. Claro. Porque eso es lo que te da la garantía de ser un ayuntamiento eficaz y eficiente. Entonces, yo te puedo poner el ejemplo
de una amiga que es alcaldesa y fue reelecta ahora con unos números exorbitantes de un 86%. Sí, usted calladito sacó un 65, ahí usted barrió. Sí, así es. No había precedentes en Moca, en honor a la verdad. No se había alcanzado esa cifra. No, ni 8 regidores como ahora. Que se alcanzaron de 13. Un desbalance total, porque de 13 exactamente el PRM entonces tendría... Es casi una mayoría absoluta. Eso de las mayorías absolutas... No, te decía, Luis Manuel, la idea era, para que tú veas, tú sabes dónde queda Bánica. Sí. Es en el extremo Elías sur. Piña. En el extremo, en Elías Piña. Y Bánica es, si tú lo buscas en el SISMAT, el ayuntamiento mejor ranqueado en los últimos 5 o 6 años. De manera potente, entre el primero, segundo y tercero. La vez que ha estado más lejos es en el tercer lugar. Es un ayuntamiento pequeñito. Pero allá tenemos una alcaldesa, ejemplo, porque se ha, digamos, decidido tener un nivel de desempeño de la administración municipal que se ha convertido en un modelo. Okay. Por eso te pongo el ejemplo más extremo, para que tú veas que en los territorios ya no importa dónde tú estés, en el interior o en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo, en Santiago, ya no son los grandes territorios o los grandes ayuntamientos los que tienen ese privilegio, sino aquellos servidores públicos que tienen conciencia y sentido de responsabilidad política y social para la comunidad. Y que en esta era global pues hay un criterio de fiscalización mucho más extendido, naturalmente. Yo que no estoy para estar avalando ese tipo de cosas, pero como periodista uno ve las mejoras que se han hecho desde el SIGMAP y las reconocemos, ¿verdad? Parcialmente. Ahora bien, en el caso de Moca, ¿qué presupuesto está manejando? ¿Cuánto se está percibiendo? ¿En qué se ha invertido? Y además, ¿por qué usted se reelige? O sea, ¿qué haría ahora y más con 8 regidores a su favor que no pudo lograr del 2020 ahora al 2024? La administración pública y la administración de un territorio, de una ciudad, es un fenómeno permanente y continuo. O sea, tú no terminas ninguna obra llegando a administrar 4 años, 8 años. Eso no quiere decir que sea la reelección la panacea. Claro. No. Lo siempre que quiero quedan cosas decir es pendientes. que siempre hay cosas pendientes o cosas mejorables. Claro. Y ante esa dialéctica, lo que nos concierne a nosotros en Moca es profundizar en la planificación. Yo soy un convencido de la planificación y soy un académico de la planificación. Claro, y la planificación es, digamos, la plataforma esencial de tú lograr los objetivos y las metas y alinear o enfocar esos grandes objetivos en base a la misión y la visión por resultados de la administración pública municipal. Entonces, ¿en qué quiero convencerte de que en los próximos 4 años yo tengo y nuestro equipo, la administración municipal que encabezamos, tiene un gran reto, que es mejorar muchos componentes que son fundamentales de la administración municipal en Moca? La parte de vialidad y tránsito. ¿Tienen problemas con el tránsito en Moca? Pero ha sido un problema grave. Para que ustedes vean que nada más no es Santiago y el distrito. No, correcto. Y es que el crecimiento del parque vehicular es una realidad. El parque vehicular ha crecido desmesuradamente, pero también la capacidad de carga de una ciudad que tiene límite, todo va a depender de su diseño urbano. Por ejemplo, Moca fue diseñada con calles muy estrechas y con aceras muy estrechas. Entonces, la capacidad de carga es menor. Es casi como el centro histórico de Santiago, que también tiene calles estrechas y aceras igual. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Descongestionar esa parte que no te aporta la posibilidad de expandirla, porque ya es una realidad, y buscar un crecimiento, digamos, perimetral. ¿Podría ser la solución allá también? ¿Lo han evaluado? No sé, los elevados o pasos a desnivel. No sé qué tan viable sería. Lo que pasa, claro, Luis Manuel, y qué bueno que tú lo hayas dicho, es que
para llevar ese tipo de inversión tiene que hacerlo el gobierno central y son de alto costo. Claro. Entonces, ¿cómo podría Moca lograr alinearse, por ejemplo, con la política de inversión del gobierno central con relación a Santiago? Siendo nosotros parte de la gran zona metropolitana del Gran Santiago. Eso es una propuesta. Eso es una propuesta porque el Gran Santiago tiene que aparecer como un proceso de construcción de metrópolis. Todavía no se ha construido la zona metropolitana de Santiago. La Constitución sí llama que Santiago es el segundo polo metropolitano del país. ¿Y el plan estratégico de Santiago no contempla esa idea? Cuando hicieron ajustes y revisión del plan de ordenamiento territorial, ha comenzado a enfocar la parte de metropolitana y la parte de alinear y ajustar el crecimiento de Santiago a los distritos municipales. Sí, eso le iba a decir, que ya están trabajando con los distritos de aquí, entonces luego sería extender, incluiría ese centro metropolitano Moca y cuál otra ciudad. Y las demás ciudades que son propias de la provincia de Santiago y que están en la periferia. Okay. Tamboril, Villa González. Pero fuera de la provincia de Santiago, Moca solamente. Correcto, porque Moca es la única capital de provincia que tiene ese tipo de posibilidad desde el punto de vista territorial. Y es una ventaja comparativa y cualitativa que tiene con relación a otras provincias. Me doy a entender. Por ejemplo, la capital de Puerto Plata queda a una distancia de cerca de 60 kilómetros del casco urbano de la zona urbana de Santiago. San Felipe, Puerto Plata. San Felipe, Puerto Plata. También Mao, para ponerte en la cercana, Salcedo, La Vega. Entonces, cuando tú notas desde Villatrina, que tú subes en la noche, tú vas a notar una conurbación, prácticamente una conexión de Moca, el aeropuerto, Santiago, y tú no sabes dónde Licey, al medio, todo. Entonces, esa conurbación es lo que te va a dar la garantía de un fenómeno de metropolización. Claro. Yo lo entiendo o creo entenderlo porque como puertoplateño geográficamente tenemos prácticamente la misma limitación. O sea, Puerto Plata no puede crecer para el norte ni para el sur. No. Ahora está experimentando una extensión, pero más direccionada al sector turístico, más que urbanístico, hacia el este. Y eso es bueno, sí, pero correcto. aún seguimos teniendo esa limitación. Sí, porque es que tú tienes la cordillera. Exacto. Que te va a limitar. Exacto. Entonces eso no te va a poder producir la conexión. De actividades fundamentales, sociales, económicas, de manera permanente, porque te la va sectorizando y te la va zonificando. La zona prístina, la zona principal de Puerto Plata, en su actividad, además de la actividad turística, entonces todo el entorno fundamental, territorial que tiene Puerto Plata. Exacto. Entonces, yo pienso que avanzar estructuralmente en cuanto a la construcción, entiéndase, también atentaría contra otro recurso natural que tiene Puerto Plata dentro del mismo turismo, que es el turismo ecológico, que esas zonas que no son explotables para la construcción posiblemente sean beneficiosas para ese turismo ecológico de naturaleza. Claro. O sea, hay que manejar eso con mucha cautela. Pero ahí entonces viene otra ley que también fue aprobada en el 22, que es la ley de región única de planificación, las RUT. Okay. Y Moca como provincia de España, Puerto Plata como provincia y Santiago como provincia, formamos una gran región. Una especie la de región triángulo. del Cibao se llama Cibao Norte. Okay. La región del Cibao Norte porque las coincidencias, tanto territoriales como de actividades económicas y de conexiones sociales que se da entre las tres provincias, le da una sinergia, le da un poder de energía común que no la tienen otras regiones. Entendido. Y en el caso del presupuesto, porque usted no ha sonado hasta ahora, no hemos visto escándalos suyos de corrupción y que mira que Guarocú ya metió la mano aquí, que hay un escándalo que lo están denunciando. ¿Qué presupuesto está manejando usted y cómo se está invirtiendo? Actualmente estamos por encima de los 315 millones. ¿Mensualmente? No, al año. Sí, entonces, pero ¿qué pasa con nosotros? Hemos aprendido de que las alianzas son fundamentales. Las alianzas entre ciudades existen
y entre instituciones existe desde los tiempos romanos y de los tiempos griegos, ¿te acuerdas? La alianza del Peloponeso, por eso. Y tú notas que ese tipo de alianza son multiplicadoras. Entonces yo he logrado algunas alianzas que me han multiplicado el presupuesto. Cuando yo hago alianza con el sector privado o hago alianza con instituciones de la Presidencia de la República o de sectoriales del sector público, entonces lo que hago es que produzco una multiplicación de los panes y los peces. Okay. Para decirlo el sector de privado manera, ha tenido mucha participación. Claro, sí, en muchas de las obras que hemos realizado, claro, obras que de alto impacto, pero de un modesto presupuesto, de 1 millón, 2 millones, 3 millones, donde el sector privado con el ayuntamiento componen una inversión común. En el caso de los gobiernos locales, hablando del tema presupuestario, hubo un tema ahí polémico y fueron esas partidas extraordinarias que el gobierno ha venido desembolsando desde que empezó la gestión de Abinader. De hecho, eso fue, digamos, objeto de cuestionamientos del por qué muchos alcaldes, entre los cuales usted está, pasa del PLD al PRM. Cuando usted seguramente usted dice, no, lo que pasa es que nosotros hemos recibido un apoyo que no se había recibido antes. Ese apoyo con esas partidas extraordinarias, ¿usted entiende que fue entonces la causa principal de su salida del PLD o hubo otras razones que lo llevaron? No, yo soy un hombre que en política se orienta por los principios y por los valores. Yo entendí y lo dije en mi carta de renuncia que el PLD se había desnaturalizado como plataforma política y había perdido el rumbo. Y realmente ha sido así. Muchos de mis compañeros, dolorosamente debo decirlo, son mis amigos y no lo pierdo como amigos, sino que me sirve para reflexionar. Han quedado rezagados solo en discurso, pero en la práctica vimos, y no es para mentir, actuaciones que estuvieron al margen de esas enseñanzas. Entonces, el hombre, digamos, da ejemplo con sus hechos. Yo creo que el presidente de la República, a pesar de todo, un hombre con economía, nació en una familia con economía, digamos, que le da para vivir dignamente, correcto. 4.000 millones. Sin embargo, ha dado demostraciones de querer hacer un gobierno transparente, eficiente y con ejemplos. Eso lo cautivó. Y claro. Además es un presidente cercano. Si tú ves aquí mi celular, te darás cuenta que él me contesta cuando yo le envío cualquier mensaje, como si fuera cualquier otro ciudadano. Y eso yo no lo había logrado con otro presidente. Alcalde, pero hay una pregunta obligatoria, que es la que le hacemos a todos los alcaldes que salieron. En 16 años usted no se dio cuenta de ese descalabro del PLD. ¿Hubo que entonces salir del poder para darse cuenta de eso? No, yo... ¿O había un disgusto ya? Yo había tenido disgusto. Desde adentro, a mí me habían hecho jugadas que eran jugadas natural propia de una confrontación interna. Y yo comenzaba a ver un deterioro. ¿Usted nunca tuvo en ese sectarismo de Leonel ni Danilo? No, yo era un simpatizante de Leonel, sí, hacia lo interno, pero no tenía un laborantismo radical y confrontatorio, no chocaba trenes. Primero Bosch. Sí, correcto. Era mi punto de referencia. Entonces, sobre esa base yo comencé a ver algún tipo de confrontación que me estaba dando algún tipo de idea de lo que estaba pasando. Y de los dirigentes del PRM, cuando usted llega, entonces algunos manifestaron sus quejas, sus rechazos. ¿Ya se limaron esas asperezas? Sí, al contrario, lo que se logró con el porcentaje de un 66%. Está todo el mundo contento. Era porque se produjo y se construyó una unidad, Luis Manuel. Qué bien. Sí, para las unidades se construye. Y aquellos que de una u otra manera eran desafectos a la candidatura, pues le buscamos lugar. Porque el ser humano es así. El ser humano busca y experimenta inquietudes, desafíos, aspiraciones. Entonces, cuando tú le vas dando respuesta a las aspiraciones o individual o colectiva, de equipo
o también de aspiraciones propias de observar cambios cuantitativos, cualitativos, dialécticos, entonces tú vas creando y construyendo una unidad sobre ideas concretas. Pronóstico para elecciones presidenciales en mayo. Bueno, ahora salió recientemente la Gallup y da unos pronósticos devastadores. El pronóstico es lo que yo decía. Cuando yo estaba en campaña, yo decía, febrero es la antesala de mayo. Lo que suceda en febrero va a repercutir. Y eso está sucediendo. Bajó la moral de la oposición en términos, digamos, astronómicos, porque observamos cómo se derrumbó el ánimo y se desmoralizó la oposición, al punto de que estos grandes, digamos, estas grandes hemorragias que se está dando en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, en el PRD, posterior a febrero, es producto de esa desmoralización. Digamos que Luis Abinader gana esa reelección, ¿qué es lo que se espera? Por más de 60%. Viene entonces ese proceso de descalabro de un partido en el poder, como vimos pasó en el PLD, o sabrá gerenciar de otra manera el PRM esa situación. Bueno, es que el PRM tiene que gestionar los triunfos. Y cuando tú vas tomando mucho poder, el poder puede ser un arma, digamos, letal, si tú no la sabes gestionar. El PRM está obligado a gestionar el poder, y más ahora que va a obtener más poder todavía. Claro. Y lo debe gestionar en aras de crear los instrumentos y las herramientas necesarias para producir las transformaciones que la gente sienta. Si la gente siente esa transformación para el bien de la sociedad, al mismo tiempo le representará un aval para la misma, digamos, administración pública. En Moca, entonces, vimos que el gobierno ha hecho unas inversiones importantísimas. Eso entonces cautivará más a ese votante que estaba indeciso quizás, porque vi que me tiraron unos millones fuertes ahí en unas horas. La UAS. La UAS. Mira, no se había dado el fenómeno, Luis Manuel, de dos centros universitarios superiores de alto nivel como el ITLA y la UAS a la vez inaugurarse en una provincia. Aquí se inauguró la UAS hace muchos años y ahora el ITLA. Eso es importantísimo. Pero ahora en Moca ha sido a la vez. Tú te darás cuenta que eso va a repercutir de manera directa en el crecimiento y el desarrollo y la prosperidad de Moca. Tenemos ya 3 universidades privadas y 2 públicas. Retendrá talentos que salían a buscar estudios en otros sitios y se quedaban haciendo vida por allá, pero ahora uno espera, ¿verdad?, que ese talento pueda ser aportado al desarrollo de Moca. Correcto, o por lo menos del gran territorio. Por eso que yo sigo pensando en una zona del gran territorio, porque así impacta en Moca, impacta en Santiago, impacta en Tamboril, pero lo vemos holísticamente y eso va a producir un crecimiento inusitado para todos nosotros. Bueno, yo no puedo finalizar sin volver al plano humanista. Viendo las referencias en la web, podríamos ver nosotros una situación difícil en su vida. Yo quiero confirmar, la muerte de su esposo en un momento fue el momento más difícil de Guarocuya. Sí, ese momento fue devastador, porque afectó directamente a mis hijos, a la familia completa. Y también hubo una coincidencia de la muerte de mi padre en ese tiempo, de la muerte de mi hermana más pequeña, de cáncer. Entonces, en poco tiempo, todo junto. Sí, casi todo junto. ¿Estamos hablando qué año más o menos? Estamos hablando del 2010, cuando yo salí más o menos de la administración municipal. Entonces eso afectó mucho. ¿Entiende que honor a la verdad, se ha recuperado de ese proceso? Sí, yo he tenido una enseñanza y mi tiempo en la salesianidad fue importante, junto con mi formación familiar, para yo con interés reestructurarme espiritualmente y entender que la vida es desafío permanente y saber que el sacrificio propio debe ser un sacrificio en aras de la mejora de los demás. ¿Los triunfos electorales le han dado alegrías entonces luego de eso?
Bueno, en la medida en que hay triunfos electorales, lo que hay es compromiso para que la sociedad pueda recibir de parte de uno el trabajo y los resultados del trabajo. Miguel Guarocuya Cabral, alcalde de Moca, abogado de profesión, ex juez, ex gobernador también de la provincia de Espaillá. Agradecemos bastante su tiempo aquí con nosotros en Sábado al Día. Gracias de verdad. Gracias a ti, Luis Manuel Flores, y gracias a Sábado al Día. Bueno, sigan disfrutando de más Café y Paz.